Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tecnologías de la Información. En este caso seguimos con planillas de cálculo. Vamos a ver los tipos y categorías de datos. Un dato escrito en una celda puede ser del tipo texto o numérico. Para identificar el tipo, las planillas predeterminadamente muestran los textos alineados a la izquierda y los números alineados a la derecha, dentro de su correspondiente celda. Esto se llama tipado de datos desde el punto de vista de que el programa identifica los datos y no es un dato menor, no es una situación menor el dato que tiene cargado en cada celda, sino que lo identifica y lo va a manipular de una manera diferente. Entonces esto es interesante marcarlo porque va a ser importante para todo lo que viene. Ahí vemos como ejemplo una tabla donde se observan números, nombres de jugadores, edades, clubes y un dato que es el nombre del mundial que tiene una combinación de letras y números. Cada vez que vemos un número está alineado a la derecha, cada vez que vemos un texto está alineado a la izquierda. Y el que está combinando textos y números está alineado a la izquierda como si fuese un texto. Cualquier carácter que ya implique ser un texto hace que ese dato sea interpretado como texto. Y esto vamos a ver más adelante que se va a marcar de una manera bastante particular. Bien, dentro de los datos numéricos tenemos categorías de datos y formatos de datos. Como regla general, para evitar inconvenientes, errores y olvidos, es conveniente siempre asignarle a la celda alguna de las características, o las categorías, mejor dicho, de formato posibles antes de cargar en ella los valores. Ahí lo que estamos observando es una vieja imagen de el formato de celdas, del menú de formato de celdas que tenía Microsoft Excel hace unos cuantos años. No cambió demasiado, hay que decirlo, ya lo vamos a ver. Bien, por lo mismo que decíamos, la visualización de un valor numérico puede ser diferente según el tipo de formato elegido. Por ejemplo, al aplicar formato de moneda o contabilidad, con solo escribir el número en la celda, por ejemplo 120, se va a ver con signos pesos y los decimales especificados, o sea, pesos 120 y dos decimales, como si fuesen los centavos. ¿Esto qué nos está marcando? Nos está marcando que los valores están ingresados en la celda y lo que se conserva son los valores, pero el formato puede tomar un aspecto diferente. Sin embargo, siempre lo que está utilizando para calcular la planilla es el valor, no lo que está mostrando para la vista del usuario. Vamos a ver esto con un ejemplo concreto que sería, bueno, verlo en una planilla de cálculo en acción. Bien, dentro de esta planilla que vamos a utilizar como ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una primera columna donde tenemos distintos tipos de formato detallados allí. Tenemos una columna con valores que van a venir muy bien para lo que tenemos que hacer y una columna que replica los valores que tenemos en la columna, en este caso la columna B. ¿Por qué los replica? Porque tiene sencillamente cargada una fórmula que lo que hace es copiar el valor de la celda del lado. Siempre copia el valor de la celda del lado, ¿sí? Ahí está. Esto nos va a venir bien para hacer una comparación entre lo que era y lo que se ve cuando aplicamos un formato. Bien, vamos a empezar con eso. El primer valor que tenemos acá, vamos a aplicarle un valor numérico. En realidad vamos a tomar a los dos primeros y le vamos a aplicar el valor numérico. Ambos tienen una pequeña diferencia, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, automático sería el valor sin ningún tipo de característica. Texto sin formato también sería, pero en este caso estamos trabajando con números, así que vamos al valor numérico. Bien, lo que hizo en este primer caso fue agregarle, miren el original, miren cómo ha quedado. Lo que hizo fue agregarle el separador de miles, marcado con un punto, y los decimales, en este caso con dos decimales. Aunque no tenga ningún valor en los decimales, va a forzar que aparezcan esos decimales. En este caso queda 00 porque no tenía nada, pero va a reservar el espacio de los decimales para poder alinear como corresponde todos los números. En el segundo caso estamos observando que el número tenía una coma, después de 1234 venía una coma y seguían los decimales. ¿Qué hizo? Puso el separador de miles en 1000 y puso la coma correspondiente, mantuvo la coma correspondiente, pero en este caso lo que hizo, que nos tiene que llamar la atención, es
redondear el número para arriba, ¿sí? Estamos observando que para poder colocar solamente dos decimales, tenía 5 antes, lo que hace es redondearlos. Esto es importante porque marca un poco lo que mencionábamos antes. El valor que va a tomar para calcular, en realidad tenemos que considerar que va a ser este. El valor que va a tomar para mostrar va a ser este. Si yo hiciese una cuenta con los valores mostrados, probablemente me daría distinto el resultado que con los valores calculados. Bien, vamos a ver ahora estos dos que serían cargados con el formato científico. Formato científico, si ustedes recuerdan, es un formato que utiliza un exponente a 10, que lo que hace, vamos a verlo bien, en acción, ahí está. Tenemos en este caso, simplificó todo este valor, este número, en el primer entero con decimales, recortado en este caso 1.23, y lo que indica es el exponente de 10 a la más 8, porque 10 a la octava sería para completar el número. Obviamente, como dijimos antes, este valor está a la vista simplificado, pero el valor real que está cargado sigue siendo este de aquí, ¿sí? Bien. En el caso de abajo, que es un valor con decimales, por lo tanto, el exponente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la coma se corre para un lado, para el otro lado. No es una potencia positiva, sino que va a ser una potencia negativa, porque en vez de multiplicar por 10 va a tener que dividir por 10. No voy a meterme en el discurso matemático de explicarles por qué pasa esto, pero bueno, lo deberían recordar. Bien, así que ahí vemos los dos ejemplos de notación científica aplicando el formato correspondiente. Y vamos a ver qué sucede con el porcentaje, ¿sí? Porcentaje, aquí tenemos un número que también es menor a 1, en este caso decimales, 0,1234. Bien, vamos a ver qué sucede cuando aquí aplicamos el formato de porcentaje. Bien, observen que en realidad el 0,1234 se transformó en un 12%, 12,34%, y esto es correcto. ¿Por qué? Porque el 0,1234 sería el número que yo tendría que multiplicar para calcular el 12% de algo, el 12,34% de algo, ¿sí? Lo que hace es multiplicarlo por 100 y mostrarlo con el signo de porcentaje, porque así es como en realidad lo vemos habitualmente, ¿sí? Esta manera de expresar el porcentaje es una manera muy matemática que no es quizás la más amigable a la hora de comprenderla, pero básicamente el número, de vuelta, el número que guarda acá en realidad es este de aquí. Por eso la recomendación que yo les hago es siempre aplicar primero el formato de porcentaje y después el valor. Y no se coloca el signo manualmente, sino que simplemente se hace así. Esa es la manera más adecuada y prolija para evitar posibles errores y confusiones que pueda llegar a haber con las distintas planillas que vamos a manejar. Bien, vamos a ver qué sucede con los formatos monetarios, que son varios. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, tanta variedad. Sí, las hay. Contabilidad, ahí puse como ejemplo siempre un valor positivo y un negativo por razones bastante válidas que ya vamos a observar. Vamos a ver aquí, formato, número, primero colocamos contabilidad y ahí observamos que se muestra de esta manera. Primero vamos a aplicar todos y después vamos a hacer una comparativa. Formato, en este caso número, financiero. Y por último vamos a colocar formato, número, moneda. A veces el de moneda puede ser que nos encontremos con dificultades con los signos. Esto a veces, si está mal configurado algo como la configuración regional, que eso ya vamos a hablar, puede suceder que nos encontremos con que el signo monetario sea euros, por ejemplo, o algo por el estilo, y no coincida con el que nosotros necesitamos, que en este caso sería el de pesos. Bien, bueno, vamos a comparar ahora. A ver, ¿qué encontramos? Encontramos que contabilidad pone el signo pesos tirado a la izquierda, el valor numérico bien a la derecha, y el signo negativo lo coloca adelante de la cifra entre el signo pesos y la cifra correspondiente. Bien, vamos a ver qué sucede con el financiero. El financiero no coloca el signo pesos y además, y esto es bastante particular, el valor negativo lo coloca entre paréntesis. No lo está exponiendo negativamente, aunque sí, claramente, como hemos dicho ya otras veces,
el valor es negativo. Cuando hagamos una cuenta, esto se va a restar, no hay muchas dudas con eso. Finalmente, el formato de moneda, bueno, deja el signo pegado a la cifra y pone el signo negativo, en este caso, adelante del signo correspondiente a los pesos, en este caso. De vuelta, como dijimos antes, vamos a hacer una aclaración. Siempre, y en este caso se los recomiendo particularmente para el caso de estas planillas de Drive. Sí, sobre todo cuando venimos con datos exportados de otro lado, que ya por ahí traían el signo pesos y de alguna manera no lo tomaba adecuadamente, entonces algunas cifras no las tomaba como valor, no operaba matemáticamente con ellas, así que lo más recomendable es, como dice ahí, siempre aplicar el formato primero y después el valor sin que nosotros coloquemos a mano el signo pesos, ¿sí? Bien, vamos a ver lo siguiente. En este caso, en esta zona no tenemos nada, pero sí tenemos, en realidad. ¿Qué tenemos? Tenemos la fórmula de antes, la fórmula que copia lo que está en la celda al lado. La fórmula de copia lo que está en la celda al lado. O sea, en este caso nada, ¿sí? Bien, ¿por qué no hay nada? Porque yo voy a trabajar con fechas. Podría trabajar con horas, pero no tiene mucho sentido. Me interesa más que observemos lo que sucede con las fechas. Y para eso me voy a ayudar, en este caso en particular, de una función. La función hoy lo que va a hacer es directamente ponernos la fecha del día. O sea, hoy marca 21 de abril, mañana marcará 22 y así sucesivamente. Bien, fíjate que ya aplicó directamente el formato, me lo está replicando acá. Y voy a hacer otra cosa ahora, que sería esta fecha de acá, la voy a copiar en todas estas celdas de acá. O sea, la fórmula hoy la voy a copiar, porque en realidad lo que está acá es la fórmula hoy, no es la fecha. Pero lo voy a hacer así. Mirando esta celda, voy a tomar este puntito y lo voy a copiar y arrastrar. Esto es algo que vamos a ver más adelante, pero bueno, ya que estamos, lo vamos anticipando. Bien, bueno, tenemos replicadas las fechas correspondientes y ahora vamos a aplicarle formatos distintos, ¿sí? Por ejemplo, fecha larga. Formato, número, fecha. Esta es la fecha larga, la que estaba nombrando acá, así que vamos a aplicarla directamente. Ven que agrega el año. El año estaba, no es que no estaba, el año estaba guardado, lo que pasa es que no estaba a la vista, pero estaba ahí. Formato, número, fecha. Voy a buscar fechas más formatos, aquí porque no aparece tan a la vista esa fecha. Formato de más formato de fecha y hora. Esto es lo que quiero buscar. Bueno, pero podría aplicar un formato corto como este. ¿Ven? Que la diferencia sería, bueno, que incluya un 0 delante de la cifra que no lo tenga. Y si aplico este formato, va a decir 21/21-04. En este caso, porque cambia también el signo empleado para separar. Bien, texto. ¿Qué quiere decir texto? Que quiero que se muestre con un texto completo. Vamos a buscar más formatos de fecha y hora. Por ejemplo, martes. Ahí no me va a decir martes porque hoy aplicamos. Y dice miércoles 21 de abril de 20. Vamos a estirar un poquito porque no se ve bien. 2021. Ahí está. Duración. Este es un formato particular porque pensemos en lo siguiente. Cuando estamos hablando del tiempo transcurrido, no tenemos que decir, bueno, si es abril, mayo. Tenemos que decir la cantidad de tiempo, ¿no? Bueno, expresada. Bueno, entonces acá entonces lo que se aplica es el formato de duración. Y si ya lo vemos acá en el ejemplo, lo que me está mostrando es 24 horas, 1 minuto, 0 segundos. O sea, me lo va a expresar en horas. ¿Sí? Formato de duración está expresado nativamente en horas. ¿Se puede cambiar esto? Sí, se puede ajustar de otra manera, pero por lo menos para que sepamos, para presentar esto ahora, es así. Vamos a tratar de forzar algo, que es que la fecha se vea como un número. Porque quiero que observen particularmente qué es lo que sucede. Entonces le voy a poner número. Así nomás, ¿sí? Le voy a sacar los decimales. Para sacar decimales, acá tenemos una manera rápida de aplicar formatos, ¿sí? Esto que está aquí. Le voy a quitar decimales. Ahí le quité los decimales. Bien, perfecto. Y quedó 44.307. O sea, el número expresado ante la fecha 21 de abril de 2021 es 44.307. Bien, quizás nos tendríamos que preguntar de dónde sale ese número. Bien, la respuesta está aquí, ya guardada en un comentario, que dice que, vamos a tratar de verlo ahí, ahí está. Excel y las hojas de cálculo de Google utilizan el sistema de fechas 1900. ¿Qué quiere decir esto? Que consideran como fecha 1, o sea, el día 1,
el 1 de enero de 1900 y a partir de ahí cuentan, ¿sí? Por lo tanto, lo que me está queriendo decir esto es que han transcurrido 44.307 días desde el 1 de enero de 1900, ¿sí? Y bueno, nos podríamos preguntar qué son estas que están acá. Bueno, dijimos que eran horas, y si eran horas es muy probable que sean las horas transcurridas desde el 1 de enero de 1900. Eso lo vamos a verificar de la siguiente manera. Voy a hacer lo siguiente, voy a poner estas horas y las voy a dividir por 24, porque son 24 horas por día, por lo tanto el resultado me tiene que dar la cantidad de días, y si me da la cantidad de días, me tiene que dar 44.307, que son los mismos que yo tengo acá. Vamos a hablar de la configuración regional. La configuración regional es un conjunto de parámetros que define el idioma, el país y otras preferencias de la interfaz de usuario. Más allá del aspecto de la visualización, la correcta configuración regional es fundamental en programas como las planillas de cálculo, ya que influye en su interpretación y valoración. O sea, los datos van a estar bien interpretados si la configuración regional está correcta, ¿sí? Esto abarca, por ejemplo, formatos numéricos, de fecha, de moneda, tamaño normalizado de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que están involucradas en lo que es la configuración regional, pero, bueno, particularmente para la planilla de cálculo, vamos a ver algunas de esas características. Bien, acá lo que observamos es una típica, esto es localmente en una computadora, ¿sí? Esto es en un sistema Windows, entrando al panel de control, buscando reloj y región, accedemos a esto que es la configuración regional. Y acá se marcan justamente varios detalles que hemos estado mencionando de la configuración regional. O sea, cómo va a estar expresada la fecha. Ustedes fíjense que dice día, mes, año. En este caso también cuenta la cantidad de cifras o de caracteres que va a utilizar para cada caso. Lo mismo pasa con la fecha larga, expresada así en texto. La fecha corta, la hora corta, perdón. La hora larga, cuál es el primer día de la semana. Vieron que hay calendarios que empiezan el lunes, otros empiezan el domingo. Bueno, nuestra configuración regional es la que empieza el día domingo. Y acá vemos el ejemplo. Entonces, un ejemplo, digamos, de esto que estaba nombrando aquí, ¿sí? Consideren lo siguiente. Lo importante, por ejemplo, de la expresión correcta de las fechas. En este caso no es una fecha que se presta a confusiones. 21 de agosto de 2020. Pero si yo tuviese, por ejemplo, el 3 de abril del 2021, supongamos, bueno, se expresaría 3/4/2021, si estoy en mi región. Si estoy en Estados Unidos, eso sería considerado marzo 4 de 2021, ¿sí? Ustedes saben que en Estados Unidos, lo habrán observado eso, las fechas se expresan primero el mes, después el día y por último el año. Entonces la confusión sería grave. Por eso es importante tener en cuenta la configuración regional. Del mismo modo, ya habíamos estado observando el tema de las comas y los separadores de miles. Bien, nosotros utilizamos como separadores de miles los puntos y las comas son para los decimales. Bueno, esto lo usamos nosotros así, pero en muchos países se utiliza el punto como decimal y las comas como separadores de miles. Exactamente al revés. Lo cual generaría serias confusiones a la hora de poder trabajar adecuadamente. Por eso es que, en este caso, al armar la configuración regional de nuestra computadora y tener programas instalados, como podría ser la planilla de cálculo Excel o la Calc de LibreOffice, bueno, esto tiene que estar bien configurado porque si no se prestaría a grandes confusiones y errores. Vamos a ver qué sucede con la configuración de las planillas, las hojas de cálculo de Google Drive. Bien, para encontrar la configuración regional de la planilla de Google Drive tendríamos que ir al menú archivo. Piensen que en realidad no se trata acá de lo que sucede con el dispositivo. En el caso anterior que habíamos observado, yo tengo que configurar mi dispositivo donde está instalado el programa. En este caso el programa no está instalado, el programa está en línea, está en la nube. Por lo tanto, el lugar donde se domina esto, donde se controla esto es en la cuenta del usuario, ¿sí? Para una manera rápida de controlar esto, bueno, vamos a menú archivo y configuración de la hoja de cálculo en este caso, donde aparece cuál es la configuración regional. En este caso Argentina, las configuraciones particulares que tiene que tener nuestra configuración regional.
Y es muy importante, sobre todo en las herramientas en línea, tener en cuenta lo que sucede con la zona horaria. La zona horaria para poder coordinar reuniones y distintos tipos de eventos. Bueno, la zona horaria tiene que estar bien configurada porque si no se presta a confusiones. Bien, vamos a ver lo que sucede cuando no tenemos los datos adecuadamente respecto a la configuración regional. Observemos lo siguiente. Esta columna J tiene valores numéricos, ¿sí? Pero sin embargo hay alguno que debería llamarnos un poco la atención. Se trata justamente de este valor. ¿Por qué? Porque al no tener ningún tipo de formato aplicado de una manera forzada estos valores, lo que está sucediendo, lo que estamos observando, es que este valor se alinea automáticamente hacia la izquierda, mientras que todos los demás están alineados a la derecha. De acuerdo a lo que dijimos al empezar este video, esto significa que este valor no está siendo considerado como un valor numérico, sino como un valor de texto, un valor con caracteres de texto. ¿Por qué pasa esto? Porque está este punto en este lugar que es absolutamente inconveniente, ¿sí? Ese punto ahí no puede funcionar por nuestra configuración regional como un decimal, ¿sí? Y tampoco es un separador de miles, porque en definitiva, por la posición que tiene, no puede separar miles, que es distinto a lo que sucede aquí. Ahí sí, este punto funciona como separador de miles y por eso esa cifra, ese valor, está aceptado como un valor numérico, ¿sí? Bien. Vamos a observar cómo esto impacta también en lo que sucede cuando tenemos que hacer algún tipo de cálculo. En este caso voy a armar una fórmula muy rústica, pero va a ser eficaz porque nos va a permitir observar. No voy a utilizar funciones, voy a utilizar fórmulas construidas en base a sencillas operaciones matemáticas. Y vamos a ver cómo esto impacta en un pequeño problema. 4, 5, 6, 7, 8. No vino 8. Epa, vamos, 8. ¿Qué te pasó? 8. Fíjense que cuando marqué la 8 no la quiso tomar porque no la tomó como un valor numérico. Vamos a forzarlo. J8 más, no importa si está minúscula. Ve, ya me está avisando. En la función add, el parámetro 2 esperaba un número de valores, pero 443.21 es texto y no puede ser forzado a número, ¿sí? Por eso estoy haciendo este cálculo de esta manera, porque sabía que iba a advertirlo de alguna forma. Vamos a aceptarlo de todos modos y aparece ese mensaje de valor. Ese mensaje lo que significa es que algún error hay. Muchas veces nos vamos a encontrar con este tipo de mensajes, vamos aprendiéndolos. En el caso de valor me está diciendo que uno de los valores que estoy intentando utilizar no es un valor numérico. Entonces hay un problema. No es la fórmula del problema, sino el valor. Bien, entonces hay que rastrear, como bien acá nos ayudó, nos dijo cuál era. En otros casos no es tan fácil. Bien por Google ahí. Vamos a ir a corregirlo, ¿sí? Para eso vamos ahí, corregimos el valor, simplemente ponemos la coma. Cuando ponemos la coma, todos tranquilos, todos felices, ha hecho el cálculo como corresponde. Bien, perfecto. Ahí estamos, muy bien. Detalle al margen, para que tengan en cuenta, cuando ustedes están trabajando con las planillas y quieren testear que las cosas estén saliendo más o menos bien, bueno, ustedes pueden marcar valores y observar aquí, acá hay una especie de estado, en este rinconcito, en la barra de estado, ustedes van a poder observar, por ejemplo, ahí me expresa el valor de la suma, el valor de la media, el valor mínimo, el valor máximo, el recuento de valores que tengo colocados, cuántos son numéricos. Bueno, es una especie de resumen que se puede hacer a medida que se selecciona, como para tener en cuenta rápidamente algún tipo de cálculo. Bien, ahora lo que vamos a ver es una situación típica donde entramos en conflicto con los formatos que acepta la planilla y lo que nos mandan tantas veces para realizar algún tipo de cálculo. Esto es algo que pasa muy habitualmente en los trabajos. Pasa porque, por ejemplo, recibís cosas de otros lugares que tienen otra configuración regional, entonces al recibirlos están formateados de una manera que no son convenientes para la planilla que estás usando vos y bueno, pasan estas cosas. Supongamos que me mandaron de alguna manera esta lista de precios, estos valores que yo quiero utilizar. Obviamente acá son pocos valores, apenas son 8, pero esto sucede a veces con cientos y cientos o hasta miles de valores todos juntos, te lo mandan en una lista de precios que vos no podés después manejar de ninguna manera y sería demasiado engorroso y tedioso
pasarlos a mano o corregirlos a mano. Vamos a ver qué tips tenemos como para corregir esto, ¿sí? Primero vamos a probar lo siguiente. Cuando yo tengo esto ya de esta manera y quiero hacer algún tipo de cálculo, vamos a ver, en este caso vamos a hacer una suma, pero vamos a aplicar la función suma, que es una muy conveniente, que me va a permitir, ven que me va a sugerir, acá en este caso selecciono que voy a sumar, ya vamos a ver esto con más profundidad. Voy a sumar automáticamente esos valores que están ahí. Es más conveniente que utilizar los signos más, ¿por qué? Porque justamente no hace falta nombrar todas las celdas, simplemente nombrando la primera y la última ya está hecho todo. Pero ¿qué va a pasar? El resultado es 0. ¿Por qué el resultado es 0? Y porque no son números, es lo que decíamos antes. Este puntito que está acá está condicionando todo y quizás también a veces la expresión, en este caso de dólares, no está ayudando demasiado. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es esto. Por lo menos, en este caso creo que tenemos configurado, sí. En esta planilla tenemos configurado un signo de dólar, digamos que es admisible, así que no va a ser problema desde el punto de vista del signo monetario. Pero sí va a ser un problema el puntito. ¿Cómo hacemos para hacer un rápido reemplazo de los puntitos? Bien, hay que utilizar una herramienta que está disponible en la mayoría de los programas, pero nunca la utilizamos, que es buscar y reemplazar. Donde está en el menú edición, ¿sí? En este caso se activa con control H. En otros se activa con otras combinaciones, pero control H en este caso está acá, lo vamos a utilizar. Siempre tenganlo en cuenta para cualquier tipo de programas, ¿sí? Porque aparece tanto en estos de Google como también en el Word o como en el Excel también. Bien, vamos a buscar y reemplazar. Lo que tenemos que colocar primero es qué es lo que vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar en este caso? Pues vamos a buscar puntos. ¿Y qué vamos a reemplazarlo? Lo vamos a reemplazar por comas, ¿sí? En esta situación se da que no hay separado de miles, por lo tanto es bastante sencillo, pero bueno, por suerte. Así que lo vamos a hacer así como está. Y prestar atención que estemos utilizando el intervalo específico y que sea correcto, ¿sí? Que sea el intervalo que estamos considerando, en este caso L4, L11, perfecto, ¿sí? Está bien, porque si no, digamos un reemplazo en lugares donde no querríamos hacerlo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, por lo que hay que hacer ahora, no hay que marcar nada de las opciones que están acá. Podríamos ir buscando y reemplazando de a uno o directamente decirle que reemplace todo, ¿sí? Vamos a hacerle justamente que reemplace todos juntos. Reemplazar todos juntos. Me dice que ha sustituido 8 instancias de punto por coma. Bien, y entonces listo. Y es cierto, señores. Acá ha reemplazado todos los puntos por coma. Pero lamentablemente sigue sin tomar la suma como corresponde. Así que va a haber que hacer algo más. Vamos a limpiarle, en este caso, el signo monetario que está utilizando. Y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Bueno, vamos a utilizar de vuelta la herramienta buscar y reemplazar hasta que funcione. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que sacarle, no, está en mayúscula, así que vamos a ponerlo en mayúscula, us, y vamos a reemplazarlo por simplemente por nada. Lo vamos a reemplazar por nada, para que quede limpio, para que quede sin valor monetario aplicado. Vamos a reemplazar todos. Dice que lo sustituyó. Bien, le eliminó los signos monetarios. Como le eliminó los signos monetarios, entonces quedó de esta manera. No los tomo más. Lo que vamos a hacer ahora es nosotros aplicarle el signo monetario. O sea, está limpio de lo que traía. Ahora nosotros vamos a aplicar de la planilla de cálculo. Esto es un poco lo que en algún momento les había comentado. Hay que tener cuidado con estas cosas porque no toma y no lee de una manera adecuada cuando traes datos con formatos ya preestablecidos. Dólar estadounidense, acá tenemos, este está configurado, por eso lo teníamos, y aceptado de alguna manera. Vamos a aplicarle este. Van a ver que ahora va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es el que trae escrito de antes, sino que es el que está incorporando la propia planilla. ¿Ven? Ahí está. Listo, y tenemos el valor sumado. A ver si es cierto, marcamos esto. Acá nos dice que 1.385 dólares. Ojalá no solamente lo estuviésemos sumado, sino también en nuestra caja de ahorro, señores. Bien, bueno, creo que es suficiente por este video. Nos vemos en el próximo. Chao.
Hasta pronto.